Hola, espero que estés súper bien. Hoy vamos a ver un ejercicio en Excel que nos demostrará que en Excel hay muchas formas de hacer las mismas cosas y dependiendo de la necesidad podremos aplicarla de la manera que más nos convenga. Vamos a ver cómo eliminar duplicados manteniendo ciertos criterios. Lo vamos a hacer desde la forma más simple hasta la forma posiblemente más compleja y dependiendo de tu necesidad podrás usar la que te convenga mejor. Vamos a verlo. El ejercicio es el siguiente. Tengo una tabla con dos columnas. Aquí la tengo, dos columnas. En este caso tenemos un rango, no tenemos una tabla todavía, pero quiero que lo hagamos con rango y veremos que funciona tanto con un rango como con una tabla. Pero al final sí trabajaremos con una tabla y mi recomendación es siempre trabajar con formatos de tabla. Tengo una tabla con dos columnas. Aquí tenemos las dos columnas, una con nombres y otra con fechas de antigüedad. Ok, aquí tenemos los nombres y aquí tenemos las fechas de antigüedad. En la columna nombre se repiten los valores, o sea, Pedro Ruiz puede estar varias veces. En este caso, Pedro Ruiz no está varias veces, pero María López, por ejemplo, aquí la tenemos, ya la tengo resaltada. María López está aquí María López. Por acá también está María López y por acá María López y María López y María López. Y podemos tener los otros nombres también. Aquí tenemos José Martínez dos veces. Patricia Morales también está por acá, debe estar por otro lado también. No la veo, bueno, pero debe estar. Pero la cuestión es esta, que los nombres se repiten, los nombres se repiten. Y la columna fecha hay valores únicos, ¿ok? En esta fecha estos valores no se repiten. Lo que se necesita es dejar los registros únicos y que ese registro conserve la primera fecha por orden cronológico. O sea, aquí tengo María López en varias oportunidades, en varias veces. La tengo acá, acá y acá. Y quiero la primera fecha en orden cronológico. O sea, quiero que me conserve la primera fecha en orden cronológico. Y aquí la tenemos. Fíjate que 2003, 1994 es la más antigua. Es la primera fecha que está. 2009, 2005 y 2000 y 2003. Vamos a hacerlo de la primera forma, va a ser la forma más sencilla, que posiblemente nos funcione dependiendo de la necesidad. Si esto creo que funciona sobre todo si te lo piden como algo súper rápido, algo, mira, necesito esto para ya. Bueno, fíjense, vamos a copiar, por acá puse el 23/9 de 1994 para que vean que es esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos a utilizar la función que está por acá en datos, que se llama eliminar duplicados? Nos vamos a este botoncito que está acá y se llama el quitar duplicados, ¿ok? Entonces nosotros nos paramos en cualquier parte de nuestra tabla y vamos a ver cómo funciona esto para que se den cuenta. Vamos aquí a datos y le damos el quitar duplicados a este botón. Esto nos sale esta pantallita que tenemos acá y claro, acá nos está reconociendo, como estamos trabajando con rangos y no con tablas, nos está reconociendo que tenemos valores en la columna A, valores nombre y fecha. Ok, la columna A no la necesitamos y tampoco necesitamos que nos porque tenemos entendido que tenemos fecha, es valores únicos. Necesitamos que nos quite los duplicados de la columna nombre. Y acá arriba dice, mis datos tienen encabezado. Sí, sí tienen encabezado que son nombre y fecha. Ok. Entonces, perfecto. Le damos en nombre, le decimos que nos quite duplicado y le decimos aceptar. Fíjense lo que pasa. Me sale esta ventanita y me dice quedan 14 nombres únicos. Entonces le digo aceptar y fíjense, me dejó el 31/2003 de María López. Vamos a enfocarnos en María López, ¿verdad? Y con los demás hizo lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace esta función de quitar duplicados? Lo que hace es que va recorriendo fila por fila de todos nuestros valores y al primero que se consigue, a ese es el que deja. Al primer registro que encuentra, a ese es el que va a dejar como único y a los siguientes los va a considerar como duplicados. Y entonces me los va a eliminar. Vamos a darle control Z y voy a volver atrás. Y aquí tengo otra vez mis valores. Se dan cuenta que aquí la que me dejó fue 31/2003 de María López, que fue la primera que consiguió, porque él fue recorriendo fila por fila. Pedro Ruiz lo consiguió, lo dejó. Cuando vuelva a conseguir otro Pedro Ruiz, lo elimina. Aquí María López la consiguió, la dejó. Cuando vuelva a conseguir otra María López, otro registro con este nombre, lo va a eliminar. Entonces me eliminó este, que era el que de paso yo necesitaba, me eliminó este y me eliminó todas las María López que consiguió. Y así hizo con cada nombre. Perfecto. Entonces no nos funcionaría para lo que necesitamos. O mejor dicho, sí nos funcionaría, pero antes debemos hacer un paso previo, que sería ordenar. Ordenar de dos formas.
formas. Vamos a irnos acá seleccionando estos datos, nos vamos a ir a datos aquí y le vamos a dar ordenar a este botoncito que está acá. Y nos va a salir esta pantalla y aquí nosotros en la primera le vamos a decir ordenar por nombre y le vamos a decir los valores de la celda de la A a la Z. Perfecto. Y acá le vamos a agregar otro nivel, le decimos agregar otro nivel y le vamos a seleccionar la fecha. Y me dice valores de celda y me dice de más antiguo a más reciente. Perfecto. Eso es lo que necesito, que me lo ordene de más antiguo a más reciente y le digo aceptar. Y fíjense lo que pasa. Me va a poner todos los nombres que son iguales, me los va a poner uno detrás del otro, seguidos, pues, continuos. Entonces me va a decir, Antonio Ramírez está una única vez y me está con esta fecha. Carlos Díaz está una única vez también. Luego Carmen García y está con varias fechas y fíjese, me la consigue, pero me la ordenó de menor a mayor. La primera fecha en orden cronológico es 2007, después 2009, 2010 y aquí está María García. Pero vamos a enfocarnos en nuestra María López. Aquí tengo María López con varios registros y como ustedes pueden ver, la que está en amarillo, que fue la que habíamos marcado como la fecha que necesitamos que nos deje, está de primera. Entonces ahora, después que está ordenado de esta manera, sí vamos a poder utilizar nuestro quitar duplicados. Nos vamos a datos y le decimos quitar duplicados. Seleccionamos solamente la columna nombre, que nos quite los duplicados de la columna nombre y le decimos aceptar y listo. Aquí está nuestra tabla ya con los valores duplicados quitados. Nos quedaron valores únicos y está. Y esto nos serviría excelente para una solución rápida que nos las pidan en un momento dado. Podemos copiar y pegar todos los valores en otro lado y hacer esto que estamos haciendo acá. Pero yo copié todos estos valores anteriormente y los pegué por acá. Hice una tabla para que veamos otra forma de hacerlo. Porque supongamos que, ok, esto no funciona para ese momento, pero cuando estos registros se actualicen y se le agreguen más valores a la tabla, más nombres, más fechas, tenemos que repetir este proceso cada vez que hayan nuevos registros. Entonces, probablemente esto no nos sirva para algo que se actualice siempre. Vamos a hacerlo de otra manera que nos pueda servir para que cuando se agreguen en valores, esta nueva solución se vaya actualizando. ¿Ok? Bueno, primero vamos a insertar una forma muy fácil, insertar tabla dinámica. Le damos a insertar tabla dinámica. Ok, aquí nos está seleccionando nuestra tabla. Le vamos a decir que nos los ponga acá mismo en nuestra hoja actual. Le decimos aceptar. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar una última forma de hacerlo con funciones porque esta de tabla dinámica tiene un detalle que posiblemente, dependiendo de nuestra necesidad, no nos sirva del todo. Aquí está nuestra tabla dinámica y aquí nos sale nuestra pantalla. Esto lo voy a separar para ponerlo por este lado acá, para que lo puedan ver mejor. Y lo vamos a ver acá, más larguito, este lado, porque por este lado tengo la cámara. Y bueno, acá voy a insertar en nombres, lo voy a insertar en filas y fechas, lo voy a insertar en valores. Automáticamente Excel me hace una operación automática que es de contar, me está contando las fechas. Si yo no quiero que me las cuente, entonces le voy a dar clic acá, en esta flechita que está acá, le voy a decir configuración de campo de valor. Aquí me dice me da varias opciones para hacer. En este caso me lo está tomando como un recuento, pero yo no quiero que me lo recuente, yo quiero que me traiga el mínimo de esta fecha, ¿ok? El mínimo. Y le digo aceptar. Y fíjense ustedes que aquí, vamos a poner esto un poco para acá, aquí me está tomando la fecha menor. Y vamos a buscar a María López. Aquí tenemos a María López, que es la que necesitamos, la que estamos, eh, como quien dice, enfocándonos. Y lo mismo que haga con María López lo va a hacer con todos. Aquí está María López y tenemos el 23/9/94. Aquí está. Y si quisiéramos, por ejemplo, la fecha más reciente, lo podemos agregar aquí a valores. Como ustedes pueden ver, acá se agregó una cuenta también de fechas, pero le vamos a dar aquí configuración de campo de valores y en vez de decirle mínimo, ahora le vamos a decir máximo para que nos traiga el valor o la fecha más reciente. Entonces aquí tenemos que María López tiene la más antigua, la fecha más antigua es la de 1994 y la más reciente es la del 2009. Ok, ya por acá tenemos una solución y lo único que nos faltaría quitarle estos totales que vamos a cerrar acá los campos de la tabla dinámica, lo cerramos acá y nos vamos a ir acá al último, la última opción que está acá, la última opciones y le decimos diseño y aquí en totales generales le decimos que lo desactive para las filas y las columnas y ya lo desactivó.
y lo tenemos acá listo. Tenemos nuestra lista de nombres, por supuesto, sin repetir, y tenemos el mínimo de la fecha y el máximo de la fecha. Con esto tendríamos. Pero la única cosa negativa, el único punto negativo que yo le vería a esta solución es que cuando yo agrego un nombre, vamos a poner mi nombre, Raúl Ramos, y vamos a poner la fecha de hoy, em, ese 10 del 2024, ¿ok? Se me agrega a mi tabla acá como último registro, pero acá yo no lo veo. Entonces tendría que yo llegar y darle acá clic derecho, actualizar y aquí se me agrega mi último registro que acabo de agregar. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente, si yo llego y elimino, vamos a eliminarlo, lo elimino, aquí sigue apareciendo persona, mi nombre, Raúl Ramos, que fue el último registro que agregué, y para yo eh, poder actualizarme con mis valores que tienen en mi tabla, tendría que darle actualizar. Eso sería el único, digamos, punto negativo, entre comillas, porque no es para tanto, pero lo que nos haría utilizar funciones sería eso, porque con las funciones lo podríamos hacer de una manera súper rápida. Y lo vamos a hacer con funciones. Fíjense, aquí al ladito vamos a escribir la función únicos. Vamos a escribir únicos y seleccionamos nuestra columna de nombres. Y le decimos, cerramos paréntesis y aquí tenemos nuestra tabla único. Y luego acá vamos aquí al ladito, vamos a utilizar la función mínimo, o sea, min.si conjunto. Mínimo.si conjunto. Le vamos a buscar el mínimo de una columna, que en este caso el rango de mínimo va a ser fecha, la columna fecha, le damos punto y coma, nos pide un rango de criterios. ¿Cuál es el rango de criterios que vamos a utilizar? Vamos a decirle que nombre, la columna nombre, y cuál va a ser el criterio. El criterio va a ser que sea este nombre que sea único, pero le vamos a poner un hashtag acá para que me tome no solamente el nombre que está en la celda contigua a donde estoy haciendo la función, sino que me tome todo el resultado de la función única, que es esta área de derrame, que me trae todos los nombres. ¿Ok? Entonces me va a ir haciendo, ¿qué va a hacer esta función? Me va a ir haciendo, me va a ir buscando el mínimo de Pedro Ruiz, luego el mínimo de María López, el mínimo de José Martínez y así sucesivamente. Le damos, cerramos paréntesis y le damos enter. Aquí tenemos, claro, le tenemos que dar formato, lo seleccionamos y le damos, vamos a seleccionar todo esto y le damos formato de fecha corta y aquí tenemos nuestro, y de hecho si queremos el máximo tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Vamos acá a pararnos acá, la fijamos con F4 y la copiamos, la pegamos, pero le vamos a hacer un cambio. Y vamos también a darle fecha corta y le vamos a hacer un cambio aquí en vez de mínimo, le vamos a poner max para buscar la más reciente como extra. Tenemos nuestras fechas más recientes. Es el mismo resultado. Aquí tenemos un detalle que por supuesto no está en el mismo orden que acá. Aquí lo que para que nos quede ordenado en orden alfabético, le podemos poner un ordenar acá al frente de únicos y le damos aquí tenemos y nos queda ordenado. Y aquí, por ejemplo, fíjense, tiene una sola fecha, pero nos enfocamos otra vez en María López y aquí tenemos María López, el mismo resultado que nos da la tabla dinámica. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, nos falta ponerle solamente em, los encabezados a esto y aquí tenemos nuestra tabla. Esto podría ir más allá, podríamos unir estas tres fórmulas con LED y podríamos hacer un apilar y quedaría perfecto en una sola celda como resultado de todo esto. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, si yo agrego acá un nombre al final de mi tabla, voy a volver a escribir mi nombre y vamos a poner la fecha de hoy, ese es, nos vamos acá, que si ustedes mi tabla dinámica aún no muestra ese nombre, pero aquí enseguida me lo mostró. Raúl Ramos, el penúltimo. Si aquí tendría que yo venir y darle actualizar y efectivamente aquí se me agregó. No me lo agregó en el orden exactamente igual a este, pero igual lo tenemos. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, que para lo que lo queramos usar, existen estas tres formas y probablemente existan más. Si tú sabes alguna otra forma en la que podamos hacer esto eh, de una forma más sencilla o más compleja, dependiendo de cómo lo necesites, entonces
dime por allí en los comentarios si puedes saber alguna forma de cómo hacerlo, una forma mejor de cómo hacerlo. De verdad espero que este video te haya gustado y que te sirva de mucho para tu trabajo y que si no te sirve exactamente este ejemplo, puedas aplicarlo a otros casos parecidos o que te libere como esa imaginación de las cosas que puedes hacer con funciones, con tablas dinámicas o las funciones nativas que ya tiene en la cinta de opciones Excel. Así que de verdad, por acá para servirte, ya sabes, suscríbete al canal y regálame un like si te ha gustado este video. Chao, chao.